Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Mi nombre es Eric Valcárcel y vamos a hablar sobre qué es la NIC número 12. Nosotros somos el grupo A2, que estamos conformados por Eric, Carmen, Aranqui, Rafael, Klusman y Gary. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los impuestos a las ganancias. Para esto surgen dos problemas. El primero es la recuperación o la liquidación del importe en libros de los activos que sea reconocido en el estado financiero de la entidad. Y el segundo, las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objetos de reconocimiento en los estados financieros. Esta norma nos indica que exige que las entidades reconozcan un pasivo por el impuesto diferido o un activo, con algunas excepciones muy limitadas. Esta norma exige que las entidades contabilicen consecuencias fiscales de las transacciones y otros sucesos, de la misma manera que contabilicen esas mismas transacciones o sucesos económicos. Esta norma también aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que aparecen ligados a las pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación del impuesto a las ganancias en los estados financieros. Continuando, el alcance de esta norma se aplica a la contabilización del impuesto a las ganancias. El término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros. Esta norma no aplica a lo que se aborda en los métodos de contabilización de las subvenciones del gobierno, ni a créditos fiscales por inversiones. Muy bien, para dicha norma tenemos ciertas definiciones que es importante tener en cuenta para el entendimiento de la misma. El primero, que es ganancia contable, que la ganancia contable no es más que la ganancia que tenemos en el periodo. Luego tenemos ganancia fiscal o pérdida. Esta es la ganancia de un periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales. Siguiendo, tenemos gasto o ingresos por impuesto a las ganancias. Este concepto se incluye a determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. Continuando, tenemos impuesto corriente. Es la cantidad a pagar, ya sea recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a las ganancias o pérdidas fiscales del periodo. Luego tenemos pasivos por impuestos diferidos. Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros. Y luego tenemos activos por impuestos diferidos. Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros. Luego tenemos diferencias temporarias. Son las que existen entre el importe en libros y un activo o un pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Y ahora bien, la base fiscal. La base fiscal es un activo o es el importe que será deducible a efectos fiscales de los beneficios económicos imponibles que obtenga la entidad en un futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Esto bien, si tales beneficios no tributan, la base fiscal del activo será igual que el importe en libros. Muy bien, los dejo con mi compañera. Buen día, compañeros, continuando con reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes. El impuesto corriente, ya sea del periodo actual o de periodos anteriores, debe reconocerse como un pasivo, esto en la medida en la que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada de impuesto corriente excede el importe a pagar, este exceso debe reconocerse como un activo, lo que generalmente nosotros conocemos como un crédito por impuesto corriente. Las diferencias temporarias imponibles, pues surgen, ciertas de ellas, pues surgen cuando gastos e ingresos se registran contablemente en un periodo y se computan distinta o en un periodo diferente fiscalmente. Algunos de los ejemplos que da la norma son aquellos ingresos por actividades ordinarias por intereses, en donde contablemente pueden registrarse de forma anticipada, mientras que fiscalmente figurarán aquellos que fueron efectivamente cobrados. También la depreciación utilizada para determinar la ganancia o la pérdida fiscal puede generar una diferencia temporaria, y aquellos costos de desarrollo pueden también ser objeto de una diferencia, ya que bajo NIF pueden ser capitalizados y amortizados en periodos posteriores, mientras que fiscalmente podría no existir esta figura. Las diferencias temporales también surgen de activos que fueron o que provienen de una combinación de negocios y que están valuados bajo valor razonable de acuerdo con NIF 13.
También cuando se revalúan activos y bajo la base fiscal, pues no existe un ajuste similar. También cuando surge una plusvalía de una combinación de negocios. También puede existir diferencias temporales desde el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo, en donde difiere el importe en libros inicial. Finalmente, respecto a diferencias temporarias deducibles, se reconoce un activo por impuesto diferido en la medida en que se tenga la seguridad o es probable que la entidad tenga ganancias futuras contra las cuales cargar esas diferencias. Esto básicamente quiere decir de que se debe reconocer un activo si la entidad espera tener utilidades para poder compensarlas, ¿verdad? Uno de estos ejemplos pues, son los costos por beneficios por retiro, que pueden deducirse para la ganancia contable, costos de investigación. Ciertos activos pueden ser capitalizados a valor razonable sin que haga un ajuste para fines fiscales. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las pérdidas y créditos fiscales no utilizados. La NIC 12 dice que se debe reconocer un activo diferido con algunas condiciones. ¿Qué es un activo diferido? Es algo que se espera acreditar en un periodo de tiempo determinado. Debemos de recordar que esto podría ser aplicable, por ejemplo, cuando tenemos pérdidas de capital. Nosotros las dejamos registradas como activo diferido esperando en un futuro poder registrarlas o compensarlas con una ganancia sobre activos. Dice que debe registrarse como activo siempre y cuando la empresa tenga certeza o probabilidades muy altas de poder tener contra qué compensarlo en un futuro no tan a largo plazo. Aspectos a evaluar. Si es probable que se tengan ganancias antes que prescriba el derecho, en este caso de registrar una pérdida. También cuando la pérdida no utilizada sea producida por causas que es muy difícil que se vuelvan a repetir. Por ejemplo, si nosotros sabemos de que las pérdidas se van a seguir acumulando, no deberíamos de registrarlo como un activo diferido, sino de una vez registrarlo como una pérdida en el estado de resultados. También dice que si la entidad posee oportunidades fiscales que le indiquen que podrá ser utilizadas en un futuro cercano, en los periodos que puede ser utilizada. Por ejemplo, si sabemos de que esta va a vencer en 6 meses y nosotros tenemos posibilidades de acreditarla, pero dentro de un año, debemos de registrarla como una pérdida. Reconsideración de activos por impuestos reconocidos. La NIC 12 nos dice que a cada fecha de cierre contable debemos de proceder a reconsiderar los activos por impuestos diferidos y volver a hacer la evaluación si estos aún pueden ser compensados. De lo contrario, debemos de reclasificarlos a una cuenta de estado de resultados. Inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y participación en negocios conjuntos. Estas diferencias pueden darse al momento de que un inversionista, por ejemplo, de una subsidiaria, una sucursal o una asociada, cuenta con un importe diferente según la base fiscal, que en la mayor parte de casos va a ser el costo. Pero ¿qué va a suceder con esto? La entidad debe reconocer un pasivo por impuestos diferidos en todos los casos de las diferencias temporarias imponibles que sean asociadas a inversiones en dichas subsidiarias, sucursales o asociadas, o que sea con participación en negocios conjuntos, excepto que se den conjuntamente las dos condiciones siguientes. Inciso A, que la controladora o inversora sea capaz de controlar en ese momento la reversión de la diferencia temporaria. Inciso B, que es probable que la diferencia temporaria no se revierta en un futuro predecible. Cuando se junten estos dos incisos, no deberá registrarse como un pasivo diferido.
Para continuar con la presentación, derivado de la NIC 12, impuesto a las ganancias, dentro de la medición nos indica que tanto los pasivos como los activos corrientes de tipo fiscal que procedan de periodo presente o de periodos anteriores, estos deben ser medidos por las cantidades que se espera pagar o recuperar de parte de la autoridad fiscal, mediante la utilización de la normativa y tasas impositivas. Cuando estas normativas hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo en que la entidad desea reportar. Esto en los casos en que se aplican diferentes tasas impositivas según los niveles de ganancia fiscal de activos y pasivos por impuestos diferidos, la cual se medirán utilizando las tasas promedio que se espera utilizar o aplicar a la ganancia o pérdida fiscal. También establece que dentro de la medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos, la norma nos indica que deberán reflejarse las consecuencias fiscales que se deberían o en la forma en que la entidad espera al final del periodo sobre el que se informa o la recuperación o liquidación del importe libre de sus activos y pasivos, tomando en cuenta la tasa a aplicar cuando la entidad pueda recuperar o liquidar según los importes y los libros del activo y pasivo, y también conforme la base fiscal del mismo activo. Dentro del reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos para la contabilización de los efectos fiscales, tanto en periodos corrientes como los diferidos posteriores de una transacción o suceso económico debe ser coherente con el registro contable de relación o suceso correspondiente. También nos indica que las consecuencias de los dividendos en el impuesto a las ganancias, la entidad deberá reconocer conforme la ley 9, es decir, en el resultado del otro periodo, otro resultado integral o patrimonio, según como la entidad reconoció inicialmente. Las partidas reconocidas en el resultado se reconocerán como ingreso o gastos, dice, el impuesto corriente y el diferido, derivado de una transacción o suceso que se reconoce en el mismo periodo o otro diferente fuera del resultado, ya sea otro resultado integral o directamente en el patrimonio, o también derivado de una combinación de negocios distinta de la adquisición por entidad de inversión, tal como nos establece la NFIES, estados financieros consolidados de una subsidiaria que se requiere medir esto a valor razonable con cambios en otro resultado integral. Para continuar con la presentación, vamos a ver las partidas reconocidas fuera del resultado. Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse fuera del resultado si se relacionan con partidas que se reconocen en el mismo periodo o en otro diferente, fuera del resultado. Podemos mencionar que los impuestos corrientes son activos que se recuperan una parte al efectuar los próximos pagos del impuesto, y los impuestos diferidos son cargo a favor de la entidad atribuible a la utilidad del periodo y que surgen de las diferencias temporales, las pérdidas fiscales y los créditos fiscales. Por lo tanto, la norma requiere o permite que los impuestos corrientes y los impuestos diferidos que se relacionan con las partidas se reconocerán en otro resultado integral, como por ejemplo un cambio en el importe en libros procedentes de la revaluación de la propiedad, planta y equipo, o diferencia de cambio que surjan de la conversión de los estados financieros en un negocio en el extranjero, y las que se van directamente en el patrimonio se relacionan con un ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas procedentes de un cambio en las políticas contables que se aplique retroactivamente o de la correlación de un error. Los importes que surgen del reconocimiento inicial del componente del patrimonio de un instrumento financiero. Impuestos diferidos que surgen de una combinación de negocios. Pueden surgir diferencias temporarias. De acuerdo con la NIF 3, una entidad reconocerá un activo resultante por impuestos diferidos siempre y cuando cumplan los criterios de reconocimiento y que sean identificables en la fecha de adquisición. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargará esas diferencias temporarias deducibles, como
las procedentes de inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas o de participación de acuerdos conjuntos, solo en esta medida que sea probable que las diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible y que se dispongan de las ganancias fiscales contra las cuales pueden utilizarse diferencias temporarias. Impuestos corrientes y diferidos surgido de pago basado en acciones. Según la legislación fiscal de cada país, la entidad puede obtener una deducción fiscal asociada con una remuneración pagada en forma de acciones, en opciones, sobre acciones o en otros instrumentos de patrimonio de la propia entidad. El importe de esa deducción fiscal podría diferir del gasto de la remuneración asociada acumulada y podría surgir en un periodo posterior. Continuando con la exposición de la NIC 12, vamos a hablar lo que es presentación. Dice que una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y los pasivos por impuestos corrientes, sí, y solo sí, si la entidad tiene el derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. También se da cuando la empresa quiere compensar sus activos por los impuestos diferidos o los pasivos por impuestos diferidos. Se da sí y solo si tienen reconocido legalmente el derecho de compensar activos corrientes por impuestos contra pasivos corrientes por impuestos, y los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal que recae. Dice que cuando se dan gastos por impuestos a las ganancias, gasto, ingreso por el impuesto a las ganancias relativas a las ganancias o pérdidas de las actividades ordinarias, diferencia de cambio en los activos o pasivos por impuestos diferidos en moneda extranjera. Información a revelar. Los componentes principales que la empresa debe revelar en este caso son los gastos o ingresos por el impuesto a las ganancias. Se revelarán por separado en los estados financieros. Dice, una entidad debe revelar el importe del activo por impuestos diferidos, así como de la naturaleza de la evidencia que apoya su reconocimiento cuando la realización del activo por impuestos diferidos depende de ganancias fiscales futuras por encima de las ganancias surgidas de la reversión de las diferencias temporarias imponibles actuales y la entidad ha experimentado una pérdida ya sea en el periodo actual o en el precedente en el país con el que se relaciona el activo por impuestos diferidos. Muchas gracias.